Cuando uno se empieza a conocer más, aparece lo que yo voy a decir muy gráficamente, que no está en la teoría, porque tiene que ver con nuestra realidad, y que yo llamo sacar los trapitos al sol. Y me río porque son esas expresiones que uno no se olvida. Y estas clases yo quisiera que las conversemos más que estudiarlas. Sacamos los trapitos al sol. Y eso se ve mucho en la administración pública y en general en todas las empresas. Nos empezamos a conocer más y empezamos a decir, fulano me gusta, sutano no me gusta, fulano me parece un poco reservado, o a lo mejor miente, o no le creo mucho, ahora mengano me parece bárbaro, pero viste esto que tiene, o sí, pero también es muy inteligente, y este es egoísta, y uno empieza a conversar. Y se empiezan a formar subgrupos, en los que aunque seamos 10 u 8, algunos tienen más afinidad que otros. Esto en sí mismo no está mal, todos tenemos más afinidad con unos que con otros. El problema es cuando esa afinidad empieza a convertirse en obstáculo para trabajar en grupo, porque no somos un grupo de amigos que elegimos libremente estar con el otro. Somos un grupo de trabajadores que necesitamos cumplir la tarea en base a los objetivos que tenemos. Si este segundo estadio no se resuelve bien, sonamos. Ojo, Antonito. Se los digo así de entrada, sonamos. Perdemos posibilidad de convertirnos en equipo. Porque el equipo es un cuarto estadio, para que se den una idea. Son 4 en total, el máximo es el equipo. Pero no podemos llegar sin un trabajo fuerte desde la conducción para salir del segundo estadio. Antonino, perdón. Nada que ver con De la Rúa seguro entonces. Para salir del segundo estadio. ¿Cómo podemos salir de un segundo estadio? Primero tenemos que reconocer si nuestro grupo está en un segundo estadio. Les doy algunas pistas para que piensen los que están trabajando actualmente si están en un grupo en segundo estadio o ya pasaron al tercero, que es muy bueno. Segundo estadio es un estadio de fuerte fricción, digamos, o tensión entre las personas, porque hay amores y odios, digámoslo así. Hay desacuerdos entre las personas, aunque no se expliciten, muchas veces esto no se dice, y ahí a veces es el grave problema, pero se siente. Cuando uno entra en una oficina y dice, uy, acá el clima se corta con un cuchillo, eso es segundo estadio. Cuando uno habla en el bar o en el almuerzo, mirá fulano, cómo es, qué egoísta. Cuando habla del otro, mal, pero no hay una comunicación clara para ponernos de acuerdo en cómo nos vemos cada uno, es segundo estadio. Cuando no queremos pedirle algo a otro o ese otro no nos ayuda, cuando en vez de cooperación lo que vemos es serruchada de piso o competencia interna para ganarse al jefe, es segundo estadio. Por eso la definición de grupo adolescente como segundo estadio es textual, porque no sentimos que estamos conducidos con claridad. Muchas veces el jefe en un segundo estadio puede ser muy bueno, pero si no capta que está en segundo estadio y deja que las cosas sigan como están, no nos sentimos respaldados por este jefe. Y acá no hablamos de temas técnicos, de expertise, sino de temas relacionales, vinculados a lo cotidiano de las relaciones con los demás en una oficina. Un segundo estadio no es un estadio productivo. Un segundo estadio no incentiva las reglas claras y la comunicación. Más bien puede incentivar el sálvese quien pueda y el yo hago lo mío y no me importa del otro.
Y total, basta que termine el trabajo y me pagan para eso, ¿por qué tengo que ponerme a prestar oído o prestar atención en la importancia grupal? Muchas veces un liderazgo autocrático, centrado en sí mismo, donde la comunicación es jerárquica y poco fluida, de abajo para arriba, puede incentivar un segundo estadio. En el segundo estadio hay amiguismo, en un liderazgo laissez-faire, por ejemplo, en un dejar hacer, podemos enquistarnos en un segundo estadio. Un amiguismo, cuando se habla de una malentendida lealtad, los empleados son, si me permiten la expresión, chupamedias del jefe y el jefe lo permite, o está el divide y reinarás, o está el fulano que se acerca por conveniencia a mengano dentro de una relación laboral. Todo eso es segundo estadio, todo eso no ayuda a llegar a equipo, al contrario, la productividad y el rendimiento decaen, se trabaja con desgano, puede haber alta rotación, las personas no se sienten apoyadas, así que es lo contrario al trabajo en equipo. La mala noticia es que los segundos estadios abundan, no solo en las empresas públicas, donde son bastante comunes, también en pymes, también en empresas de familia, también en el Estado y también en los gobiernos provinciales, que son obviamente organizaciones. Porque la síntesis del segundo estadio es priorizar el objetivo individual, el objetivo propio, al grupal. Si yo priorizo primero lo mío al interés grupal, allí me enquisto en el segundo estadio, porque voy a hacer todo para sobrevivir y no en beneficio del objetivo general de la empresa. No es fácil para un jefe darse cuenta que está en un segundo estadio si es el jefe el que lo promueve o si tiene un liderazgo laissez-faire, es decir, no conduce. Y a veces se da cuenta que su gente puede rendir más, se da cuenta que hay quintitas, que es otra síntesis del segundo estadio, las quintas, entre comillas, pero no sabe cómo salir. El salir de un segundo estadio a un tercer estadio, que es un muy buen estadio, el estadio llamado de la normativa, del crecimiento, de la normativa porque ya se pautan reglas claras y las personas las aceptan y se comprometen a cumplirlas, necesita de una decisión primero del jefe, de una decisión del jefe de decir quiero salir de este segundo estadio para poder llegar a un equipo. A veces esas decisiones requieren fuerza y requieren coraje, porque es hablar con la gente, comunicarse, poner el cuerpo, tratar de no zafar, sino de comprometerse como jefe y llegar a acuerdos parciales de cumplimiento de objetivos, que no todo jefe está dispuesto a hacer, quizá por miedo, quizá porque no sabe, quizá porque siente que no le corresponde a él hacerlo. No hay que ser psicólogo para pasar a un tercer estadio. Aunque la psicología es importante porque esto se basa mucho en la conducta de las personas, no es necesario hablar de ser psicólogo, ni mucho menos. Simplemente forma parte de las tecnologías de conducción. Antes de ver cómo podemos pasar a un tercer estadio, que es el estadio que sí lleva al equipo, me gustaría que vean un video que tiene que ver con cómo abordamos los cambios. Y de hecho pasar de un segundo a un tercer estadio es un flor de cambio. Y este es un video de un autor que trabaja el tema paradigmas y modelos mentales, que se llama Barker, que tiene un libro justamente
yo ahora te aviso, Hugo, cuando lo vemos, no todavía, si me volvés a dar imagen, que tiene un libro editado ya por la década del 80, editado por Mackie, Paradigma se llama, de Barker, está en las librerías y si no está lo pueden pedir. No editado por Mackie, editado por McGraw-Hill. Yo después se los voy a anotar ahora en la pizarra. Donde él plantea cuánto los modelos mentales pueden impedir o favorecer los cambios. ¿Recuerdan esa frase de Einstein? Desde que se descubrió el átomo todo cambió, menos nuestra manera de pensar, entonces nos vamos a una irremediable catástrofe. Bueno, rescatando esta frase, Barker nos dice lo siguiente. Esta nueva idea no concuerda con nuestra manera de hacer las cosas, pero creo que todos estamos de acuerdo en que mejorará drásticamente nuestras operaciones. Espero que consideren este nuevo plan por sus propios méritos. Gracias por su interesante propuesta. Todos apreciamos su esfuerzo y quiero que sepa que le daremos nuestra mayor consideración. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Significa reorganizar todo mi departamento. No tienen idea. Esta propuesta absurda. Además, llego tarde a mi próxima reunión. Esta reunión es una... ¿Cómo pueden saber si esta idea funcionará? Solo han estado aquí un par de No veces. conocen nuestra manera de hacer las cosas. Tenemos éxito porque hacemos las cosas a nuestra manera. Es tan fácil decir no a una nueva idea. Después de todo, las nuevas ideas provocan cambios. Rompen el status quo. Crean incertidumbre. Y es menos... hacerlo de... Esta nueva idea no concuerda con nuestra manera de hacer las cosas, pero creo que todos estamos de acuerdo en que mejorará drásticamente nuestras operaciones. Espero que consideren este nuevo plan por sus propios méritos. Gracias por su interesante propuesta. Todos apreciamos su esfuerzo y quiero que sepa que le daremos nuestra mayor consideración. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Significa reorganizar todo mi departamento. No tienen idea. Esta propuesta absurda. Además, llego tarde a mi próxima reunión. Esta reunión es una... ¿Cómo pueden saber si esta idea funcionará? Solo han estado aquí un par de No veces. conocen nuestra manera de hacer las cosas. Tenemos éxito porque hacemos las cosas a nuestra manera. Es tan fácil decir no a una nueva idea. Después de todo, las nuevas ideas provocan cambios. Rompen el status quo. Crean incertidumbre. Y es menos problemático hacerlo de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Menos problemático tal vez. Más peligroso, sin duda. Las nuevas ideas son resistidas en todo el mundo, desde las reuniones de directorio hasta los locales de venta. Las buenas ideas son descartadas por personas que asumen que el futuro es simplemente una extensión del pasado, pero las ideas que nos han traído a donde estamos hoy son las mismas que nos llevarán hacia el mañana. Mi nombre es Joel Barker, soy un futurólogo. Trabajo con compañías e instituciones en todo el mundo, ayudándolas a mejorar su habilidad en evaluar nuevas ideas y anticipar el cambio. Durante casi 20 años he estado estudiando condiciones de cambio. Particularmente he estudiado la resistencia al cambio, que muchas veces evita que una nueva idea sea aceptada. Como verán, siempre ha sido así. Ya sea que la gran idea fuese una mejor manera de hacer negocios o un descubrimiento científico, la gente siempre se ha resistido al cambio. En Venecia, en el siglo XVI, ese fue el problema de Galileo. Él defendía la teoría de Copérnico, que sostenía que el Sol, no la Tierra, era el centro del sistema solar. Para probar esta teoría, Galileo llevó a las autoridades de entonces a la cima de esa torre, la Torre de San Marco.
Y ahí, usando un telescopio más perfeccionado, les mostró los descubrimientos que había realizado observando el firmamento, verificando que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Esta sin duda fue una idea revolucionaria. Contradecía la observación obvia. Y de hecho se contradecía tanto con la opinión de las autoridades que Galileo fue amenazado con torturas para que se retractara de su posición. Y ustedes pensaban que tenían problemas tratando de vender sus ideas. Finalmente las ideas de Galileo triunfaron, pero la pregunta real es ¿por qué esa resistencia? Ya sea en el siglo XVI o en el siglo XX, ¿qué es lo que nos impide ver, aceptar y entender nuevas ideas? Piensen en algunas de las nuevas ideas que hemos observado en las 2 últimas décadas, desde la lucha de las minorías por sus derechos básicos hasta la obtención de estos derechos por ley. Desde computadoras inmensas que costaban millones de dólares hasta computadoras personales con la misma potencia a las cuales cualquiera puede acceder. Desde la actitud de que la calidad era un lujo para pocos hasta el hecho de que todos pueden obtener esa calidad. Estos y otra centena de cambios son más que simples mejoras. Son revoluciones. Cambian el mundo para siempre. Nos hacen reevaluar nuestros antiguos métodos de hacer las cosas. Nos abren la puerta a posibilidades nunca antes previstas. Nos liberan de las limitaciones. Sin embargo, cada una de estas ideas fue resistida en un principio por gente inteligente. Quiero preguntarles nuevamente, ¿qué es lo que nos impide aceptar ideas nuevas? Yo sé la respuesta a esa pregunta. Y una vez que ustedes sepan la respuesta, estarán más abiertos a las innovaciones, más capaces de encabezar cambios. Estarán listos para descubrir el futuro. Como ven, todo tiene que ver con paradigmas. Paradigma. Una palabra poco usual, no se escucha todos los días. Me tropecé con ella hace unos 20 años durante mis estudios en investigación científica. Era una palabra que Thomas Kuhn utilizaba para describir un concepto clave en su libro, La estructura de las revoluciones científicas. Si buscan la palabra paradigma en el diccionario Webster, encontrarán que su significado es patrón o modelo. Yo quiero darles otra definición. Los paradigmas son una serie de reglas y reglamentos que hacen 2 cosas. Primero, establecen límites. En cierto sentido, eso es lo que hace un patrón, nos marca ciertos límites. Segundo, estas reglas y reglamentos nos explican cómo resolver exitosamente problemas dentro de esos mismos límites. En su libro, Thomas Kuhn investiga cómo los científicos cambian sus paradigmas en física, química o biología, y qué pasa cuando esto ocurre. Lo que él descubrió nos ayuda a explicar por qué muchas veces somos incapaces de anticipar cambios significativos. Lo que él descubrió puede ayudarnos a enfrentar los cambios de manera más efectiva. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió? Kuhn descubrió que los paradigmas actúan como filtros que seleccionan los datos que llegan a la mente del científico. Aquellos datos que concuerdan con el paradigma del científico son reconocidos fácilmente. Lo que es más, los científicos ven este tipo de datos con gran claridad y comprensión. Y eso está bien. Pero Kuhn también descubrió un alarmante efecto negativo. Con algunos de los datos los científicos tenían gran dificultad. ¿Por qué? Porque esos datos no concordaban con las expectativas creadas por sus paradigmas. Y ciertamente, cuanto más imprevistos los datos, mayor era la dificultad de los científicos en percibirlos. En algunos casos simplemente ignoraban los datos inesperados. Otras veces distorsionaban esos datos hasta que se acomodaban a sus paradigmas, en vez de reconocer que constituían excepciones a la regla. Y en casos extremos, Kuhn descubrió que los científicos eran literalmente, fisiológicamente, incapaces de percibir datos imprevistos. En otras palabras, los datos eran invisibles. Poniéndolo en términos generales, los paradigmas filtran nuestras experiencias. En todo momento observamos el mundo a través de nuestros paradigmas. Constantemente elegimos aquellos datos que mejor se acomodan a nuestras normas y reglamentos, tratando de ignorar el resto.
Como resultado, lo que es perfectamente obvio para una persona con un paradigma puede ser totalmente imperceptible para otra con un paradigma diferente. Yo llamo a este fenómeno el efecto paradigma. Y he observado repetidas veces que lo que Kuhn describe para los científicos es cierto para cualesquiera que haya sostenido estrictas reglas y normas en su vida. ¿Y quién no? En mi trabajo con compañías en todo el mundo he observado que el efecto paradigma puede cegar a los empresarios frente a nuevas oportunidades, hacer que los vendedores ignoren nuevos mercados y obstaculizar estrategias efectivas a nivel gerencial. Y puede impedir que cada uno de nosotros elabore soluciones creativas para problemas difíciles, ya sea el ejército o el movimiento ecologista, la Asociación Médica Americana o la Liga de Mujeres Sufragistas, ya sea Citibank o IBM, cómo el entrenador le pega la pelota o cómo mamá limpia la cocina. Nos enfrentamos con paradigmas en todo momento. Y yo creo que son nuestras reglas y reglamentos los que nos impiden anticipar exitosamente el futuro, porque tratamos de descubrir el futuro a través de nuestros viejos paradigmas. Y así, en los años 60 llegamos a la conclusión de que la gasolina sería siempre barata. 4 hijos eran la familia ideal. La televisión por cable nunca tendría éxito. Los productos japoneses siempre serían una basura. ¿Y cómo nos equivocamos? Nos equivocamos porque nuestros paradigmas tuvieron el poder de impedirnos ver lo que realmente estaba ocurriendo. Ustedes pueden pensar que esto es una interesante abstracción, así que me gustaría darles ejemplos concretos de cómo los paradigmas influyen en la manera que tenemos de ver y entender el mundo. Por ejemplo, millones de americanos han adoptado ahora el paradigma de la salud. Tienen nuevas reglas y reglamentos respecto al ejercicio. Pero ¿cuántos de ellos, cuántos de ustedes estarían dispuestos a correr 70 millas? Sí, dije correr. Ahora bien, en la cultura occidental las palabras 70 millas y correr simplemente no van juntas. 70 millas y conducir sí, correr no. Pero en el norte de México, correr 70 millas es común entre los indios tarahumara. Lo hacen como parte de una celebración religiosa. Bien, ¿por qué es tan fácil para ellos e imposible para nosotros? Porque es uno de los paradigmas de los tarahumara. Ellos corren a todos lados, por diversión. Pueden creer que nuestra maratón de 26 millas es solo un juego de niños para los tarahumara. Ahora bien, ustedes querrán argumentar que es algún tipo de diferencia genética, pero estoy dispuesto a apostar que si cualquiera de ustedes hubiera crecido en uno de esos pueblos, correría tal como lo hacen ellos, porque hubiese aprendido su paradigma de correr. Dejen que les muestre otro cambio de paradigma en tecnología. Este es pequeño pero interesante, especialmente para mí. ¿Qué es esto? Véanlo de esta manera. Véanlo de esta. Véanlo de esta. Sí, es un asiento de bicicleta. Y obviamente rompe con el paradigma de los asientos de bicicleta. Fue inventado por un escultor y un futurólogo. Yo fui el futurólogo, Jeffrey Birch el escultor. Yo tuve la idea y la desarrollamos juntos. Lo llamamos el asiento cómodo. Bien, no es gran cosa, no va a salvar al mundo ni nada por el estilo. A pesar de que sí evita dolor en ciertas áreas sensibles del cuerpo. Si lo observan, tiene sentido, ¿cierto? Y sin embargo, desde la invención de la bicicleta, otro diseño ha dominado totalmente el mercado. Esta es su forma y se llama asiento tipo montura. Yo creo que es la palabra montura la que ha evitado a los fabricantes de bicicleta explorar otros diseños como el del asiento cómodo. Ven, esto es un diseño lógico de una montura de caballo para una bicicleta. Y una vez establecido el paradigma de la montura, los fabricantes de bicicleta lo perfeccionaron y se olvidaron de preguntar la pregunta principal. ¿Cuál es la manera más cómoda de sentarse sobre una bicicleta? Y esa era mi ventaja. Yo no era parte de la industria de bicicletas. Simplemente no sabía. No me sentía cómodo con su paradigma. Y entonces inventé un asiento poco usual, pero cómodo. A propósito, se pueden imaginar la opinión de los ciclistas acerca del asiento cómodo. Es distinto, por lo tanto no les gusta. Todavía. Les voy a mostrar 3 palabras. Muy bien. Y voy a pedirles que recuerden los años 60 y se pregunten qué tipo de juicios y emociones hubieran tenido durante esos años ante estas 3 palabras. Las 3 palabras son hecho,
En Japón. Bien, en 1960, ¿qué palabras hubieran utilizado para describir aquellos productos? Basura. Basura, muy bien. ¿Qué más? Barato. Barato, muy bien, ¿qué más? Mala calidad. Mala calidad, esa está muy bien, mala calidad. ¿Qué más? Copias. Copias, robando otra vez. ¿Qué más? Poca tecnología. Muy bien, está bien. Juguetes, poca tecnología. Juguetes. ¿Alguna otra cosa? Imitación. Imitación. Bien, suficiente. Ahora, hablemos del presente. ¿Qué tipo de juicios se nos ocurren al encontrarnos con estas tres palabras? Hecho en Japón. Excelente calidad. Excelente calidad. Bien, ¿qué más? Alta tecnología. Alta tecnología. Ajá, eso está bien. ¿Qué más? Caro. Caro. Pasamos de barato a caro. Bien, otra. Liderazgo. Bien, otra. Balanza de pagos. Otra. Innovación. Innovación. Qué lindo halago. ¿Algo más? Muy bien. Esto es suficiente. ¿Se dan cuenta que lo más interesante de esto son los contrastes? En muchos casos nombraron opuestos. Lo que ocurría en los años 60 ha cambiado drásticamente en los 80. Y el punto principal aquí es este. Lo que esto representa, yo creo, es un cambio de paradigmas. Lo que hicieron, que en realidad comenzó en los años 50, cuando Ed Deming, un americano, fue a Japón, fue adoptar una nueva serie de reglas y reglamentos llamados producción sin defectos, también conocida como directiva japonesa o directiva participatoria. Lograron que la gente se involucrara en el perfeccionamiento de los productos. Yo pienso que los japoneses han creado una epidemia mundial de calidad, y eso es una enfermedad que si uno no la contrae, puede que no sobreviva. La gente me dice, paradigmas, esa es una idea simpática, pero ¿a quién le importa? Dime a quién. Hay una verdad crucial y profunda, escondida detrás de cada paradigma que les he mostrado. La llamo la regla del retorno a cero, y si no recuerdan nada más, recuerden esto. Cuando un paradigma cambia, todo el mundo vuelve a cero. No importa cuán grande sea su mercado, o cuán fuerte su reputación, o cuán bueno sea en el viejo paradigma. Con el nuevo, vuelven a cero. Sus éxitos pasados no garantizan absolutamente nada. Ahora bien, podrán pensar que exagero. Dejen que les muestre. ¿Qué país dominaba la industria de la relojería en 1968? Por supuesto, Suiza, reconocida por más de 100 años por su excelencia en relojería. En 1968 tenían el 65% del mercado mundial y, de acuerdo a los expertos, más del 80% de las ganancias. A eso se le llama dominar el mercado. Sin embargo, 10 años más tarde, su mercado disminuyó a menos del 10%. Y en los 3 años siguientes tuvieron que despedir a 50.000 de los 65.000 trabajadores de la industria. Hoy, ¿qué nación domina el mercado mundial de los relojes? Japón. En 1968 prácticamente no tenían participación en el mercado. ¿Cómo pudieron los suizos, que dominaron la industria durante el siglo XX, que eran conocidos por la calidad e innovación de sus productos, perder el liderazgo tan drásticamente? Pues bien, la respuesta es dolorosamente simple. Volvieron a cero debido a un cambio de paradigma. Muchos de ustedes lucen ese cambio de paradigma en sus muñecas. Los relojes de cuarzo. Piensen, totalmente electrónicos, 1000 veces más exactos que los relojes mecánicos que reemplazaron y son a batería, increíblemente versátiles. Merecen ser el nuevo paradigma del tiempo. Es una idea brillante. ¿Les gustaría saber quién inventó este reloj maravilloso? Algunos de ustedes saben la respuesta, pero aquellos que no se sorprenderán. El reloj de cuarzo fue inventado por los suizos, aquí mismo en Neuchâtel, en sus laboratorios de investigación. Sin embargo, cuando los investigadores presentaron esta idea a los fabricantes suizos en 1967, la rechazaron.
Después de todo, no tenía cojinetes, no tenía engranajes, ni siquiera tenía muelles. No podía ser el futuro de los relojes. Tan confiados estaban esos fabricantes en su conclusión que ni siquiera protegieron la idea. Y así, ese mismo año, los investigadores exhibieron el reloj al mundo en el Congreso Anual de Relojeros. Texas Instruments de América y Seiko de Japón pasaron, miraron y el resto es historia. Ahora, ¿por qué los suizos no apreciaron esta maravillosa invención que su propia gente había creado? Es el poder de los paradigmas nuevamente. Ellos estaban cegados por el éxito del viejo paradigma y todas sus inversiones en él. Y cuando se vieron confrontados con una manera radicalmente nueva y diferente de continuar con su triunfo en el futuro, la rechazaron, porque no se ajustaba a las reglas a las que estaban acostumbrados. Por favor, recuerden que esta no es solo una historia sobre los suizos. Es una historia acerca de cualquier organización, compañía o nación que asume que lo que ha tenido éxito en el pasado deberá continuar teniendo éxito en el futuro. Les recuerdo una vez más, cuando un paradigma cambia, todos vuelven a cero. Su pasado no garantiza nada en el futuro si las reglas cambian. Ni los mejores relojeros del mundo pueden parar el tiempo. De hecho, si no son cuidadosos, su pasado triunfal puede obstaculizar su visión del futuro. Y es por eso que deben estar abiertos a las nuevas ideas, estar dispuestos a explorar maneras distintas de hacer las cosas, porque solo con esa actitud se pueden mantener abiertas las puertas al futuro.